todos debemos orar para que el Señor prontamente restablezca su salud. Pero sí me gozo en compartir con ustedes y hasta donde sea posible y el Señor me lo conceda, enseñar acerca de su palabra. Vayamos por favor al Salmo 130. Salmo 130. Hermanos, esta es una escuela dominical, de manera que con toda libertad, si usted quiere aportar al tema o si quiere hacer una pregunta, siempre y cuando sea fácil, las difíciles para el hermano Helber, por favor. Si quiere hacer una pregunta que sea sencilla y fácil, levante su mano y entre todos podemos nutrir el tema. El Salmo 130 dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a orar. Padre de los cielos, te alabamos, nuestro Dios, porque eres Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de redención. Por eso nuestra alma se goza en ti, Padre Santo. Pedimos, Dios, que tu palabra nos edifique, no por el expositor infiel, indigno, sino por la obra de tu Espíritu Santo y la de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te bendecimos en él. Amén. Bien, hermanos, lo que encontramos como idea central en el Salmo 130 es que el perdón depende única y exclusivamente de la misericordia de Dios. Y se recibe no por obras, sino por fe. Por fe. Nuestro gobierno hace 4 años o más, independientemente de que estemos de acuerdo o no con lo que está haciendo, ese no es tema para tratar desde el púlpito, viene negociando con un grupo insurgente la paz. Y ha tardado más de un año, al punto de que el proceso se ha visto seriamente en riesgo en uno de los puntos de negociación. Y es de qué manera quienes están del otro lado de la mesa obtendrán perdón de la sociedad. Repito, sin entrar en polémicas políticas, cada uno de ustedes tendrá su propia posición. Lo cierto es que la sociedad colombiana percibe a la insurgencia, y creo que así es, como un grupo de personas que a lo largo de años ha cometido una serie de crímenes, de delitos, por los que deben pagar. Y es lo que el gobierno está diciendo en la mesa. Queremos hacer la paz con ustedes, pero ustedes deben pagar a la sociedad por el daño que ustedes han hecho. Y para eso se viene manejando un tema que escuchamos todos los días en las noticias,
que se llama la justicia transicional. Entonces, algunas personas dicen, ellos por haber estado en la insurgencia, es decir, por haber entrado en una lucha armada a partir de sus ideas políticas, no son responsables de los delitos y por lo tanto no deben pagar. Otras personas dicen como que no, por supuesto que ellos deben pagar, ellos deben ir durante muchos años a la cárcel y deben pagar, y hay personas que toman medidas alternativas. Proponen algunos que estas personas hagan buenas obras y a cambio de esas buenas obras obtengan el perdón. Por ejemplo, que vayan a fincas en algunos lugares de nuestro país y allí cultiven y procesen lo cultivado, o que realicen obras sociales y de esa manera rediman los daños que han hecho a la sociedad. No sabemos en qué va a parar el proceso de paz, pero lo cierto es que el perdón que se está negociando se está haciendo a partir de unas buenas obras que estas personas deben hacer para que obtengan el perdón de nuestra sociedad. Pero no es así en el caso del ser humano, no es así. Lo que las Escrituras nos enseñan desde Génesis hasta Apocalipsis, y hoy de manera particular en el Salmo 130, es que el perdón de pecado depende de la misericordia, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, y no porque se realicen unas ciertas obras. Eso debe quedarnos claro, hermanos. El perdón de nuestro pecado no se origina en nuestras buenas obras. No es eso. El perdón de nuestro pecado se origina en la bondad y en la gracia de Dios. ¿Atrás usted me escucha bien, por favor? Muy bien. Dice, encontramos entonces en los versículos 1 al 4 un clamor del salmista. Tengamos en consideración que este salmista es un creyente. El salmista es un creyente. Y por eso nos podemos identificar con el salmista, con quien está escribiendo el salmo. En primer lugar, hay un clamor. Note que allí dice, de lo profundo a ti clamo. ¿Lo nota usted? Esta no es una súplica, no es una oración intrascendente. No, no lo es. No es algo liviano. Esta es una persona que, por supuesto, por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, se ha propuesto desde lo más profundo de su ser clamar. Dicen las Escrituras que como el ciervo brama por aguas, así clama mi alma. Eso nos sirve de ilustración, de ilustración. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa un gato? Yo tengo una gatica hermosa, hermosa. Y a veces se nos olvida comprarle comida. Hermosa y malcriada, mi gata, hermosa y malcriada. Y a veces nos olvidamos de comprarle comida y reemplazamos la comida por leche o por pan. No hay un animal, o yo no lo conozco, que desde lo profundo de su ser clame, gima con tal intensidad que un gato cuando usted no le da la comida que él quiere. Maulla y maulla
y viene y salta sobre la mesa y llama la atención y lo lleva a uno al plato, hasta que uno le dice al hijo: hijo, anda, le compras la comida a este animal. Quienes somos papás y hemos visto a nuestros hijos errar, tomar malas decisiones, los llamamos, nos sentamos a conversar con ellos y deseamos desde lo más profundo de nuestro ser que nuestro hijo escuche nuestro llamado de atención. Escucha, por favor, escucha. Esto es por tu bien. Tenemos que tener una diferencia y saber cuál es la diferencia entre lo que es liviano y lo que es profundo. El salmista está diciendo: de lo profundo de mi ser, de mi interior mismo, porque lo siento con gran intensidad, desde lo profundo clamo. Está diciendo: yo quiero llamar tu atención, yo necesito que tú percibas el profundo sentimiento de mi corazón. ¿Y a quién se lo está diciendo? De lo profundo, oh Jehová. Lo ve ahí en el versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, óyela. Cuando él está diciendo allí Señor, se está reconociendo a sí mismo como alguien que depende de la autoridad de aquel a quien desde lo profundo de su ser está clamando. De lo profundo, oh Jehová, Dios trascendente, libertador, redentor, a ti clamo. Mi Señor, yo soy tu esclavo, yo te sirvo, yo hago lo que tú digas. Oye mi voz. Escúchame, por favor. Escucha. Abre tus oídos, estén atentos tus oídos, y repite nuevamente el sentimiento de urgencia con el que él está clamando. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. He ahí, hermanos, un ejemplo que nos dan las Escrituras de nuestra actitud delante de Dios cuando nosotros vamos a su presencia. Una actitud de humildad, una actitud de urgencia que depende de Dios, una actitud de rogar que ese Dios a quien estamos levantando nuestra voz nos escuche. Ahora déjeme hacerle una pregunta. No me la responda, no es para su propia reflexión. ¿Toma usted por disciplina espiritual un tiempo durante el día para ir a la presencia del Señor? ¿Es usted ese tipo de creyente que al abrir los ojos en la mañana lleva sus primeros pensamientos delante de la presencia de Dios? ¿Es usted aquel tipo de creyente que por la obra y la misericordia del Espíritu Santo, al abrir sus ojos en la mañana y llevar sus primeros pensamientos a la presencia de nuestro Creador, de nuestro Salvador, toma un tiempo antes de entrar en la carrera
del día a día para ir a la presencia de su Señor. ¿Sabe usted, hermano, que esa práctica que observó la iglesia durante años hoy se ha perdido? Déjeme que hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta. Pero no me responda, solamente respóndase usted. La semana pasada, ¿cuántas veces, cuántos días de esa semana tomó usted para en oración, en devoción, ir a la presencia del Señor? ¿Cuántos días, cuántas veces, con sinceridad de corazón, fue usted delante del Señor en oración? Hermano, ¿cuántas veces se arrodilló delante de Dios y clamó por el hermano Antonio? ¿Cuántas veces? El salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Enseñándonos la actitud. Primero nos muestra una disposición que Él tiene, una disciplina que Él tiene. Ojalá que la iglesia regrese urgentemente a la sana y santa práctica de orar sin cesar, de manera profunda, no pensamientos livianos. Es que yo oro en la buceta. No, hermana estaba levantando la mano, iba a hacer una pregunta. Así es. Así es. Y personas a veces me dicen: hermano Carlos, es que usted es muy extremista, porque es que yo debo estar en mi oficina a las 7 de la mañana y me gasto hora y media para llegar, entonces debo salir a las 5:30 y una hora más para prepararme, o sea que me levanto a las 4:30, hermano. ¿Está bien? Lo entiendo. Levántese a las 4. Levántese a las 4. Acuéstese más temprano y disponga un tiempo para de lo profundo clamar al Señor. Ahora, notemos, hermanos, por qué el salmista le está rogando al Señor que escuche su súplica. Notemos la diferencia que hay aquí entre la súplica del salmista, la que debe ser modelo para la súplica del creyente, con las modernas súplicas que nosotros hacemos a nuestro Dios. Vamos delante de nuestro Señor. Es lícito, claro, es lícito. Señor, dame un buen trabajo. Señor, aumenten mi salario. Te ruego que aumentes mi salario. Señor, que yo pueda comprar el carro o cambiarlo. Señor, que yo pueda comprar la casa. Todo esto es lícito. Todo es lícito. Que yo pueda comprar la casa. Ay, Señor, si tu voluntad fuera que a final de año pueda viajar con mi familia. Eso es lícito, hermano. Eso es lícito. El punto es de prioridades. De prioridades. Versículo 3. Note la actitud del salmista. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La actitud del salmista, la urgencia del salmista en el versículo 1
donde él ruega a Dios que escuche con atención a la voz de su súplica que sale de lo más profundo de su corazón, es porque el salmista se tiene por pecador. Él sabe que él es pecador. Él lo sabe. Él es pecador. ¿Es salvo? Sí. ¿Los creyentes somos salvos? Por supuesto. Los creyentes somos pecadores, arrepentidos por el don, por la gracia que nos fue dada, porque Cristo en la cruz pagó nuestro pecado, porque por la obra de Cristo en la cruz fuimos declarados justos delante de Dios, y porque Dios nos concedió el don de la fe para creer que solo en Cristo hay salvación. ¿Somos salvos? Sí, hermanos. Pero no obstante, por el pecado remanente que hay en nuestro corazón, pecamos. Pecamos, hermano. El salmista se tiene por pecador. Y el salmista sabe a quién está ofendiendo. Es tal la manera profunda del salmista de reconocer a aquel que ha ofendido, que le dice: escúchame, yo clamo a ti desde lo profundo de mi corazón. Si tú me miras, yo no puedo sostenerme en pie, porque en mí hay pecado. Por Dios, tú eres un Dios tan grande, tan santo, santo, santo. Tú eres el creador. Tú eres quien entregó a tu Hijo en la cruz para salvarme de pecado. Jehová, si miras mis pecados, yo no puedo mantenerme en pie. ¿Nota usted? Yo no sé en qué momento del día este salmista, David, está clamando al Señor. Pero lo que sí sé, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, para el ejemplo que he colocado, aunque puede suceder a cualquier hora del día, es que si al abrir nuestros ojos nosotros llevamos nuestro pensamiento delante de Dios, uno de esos pensamientos debe ser: ay, gracias Dios, que me has dado vida una noche más, un día más, pero al abrir mis ojos reconozco delante de ti que soy pecador. Así que de lo profundo de mi corazón yo te ruego que me escuches. Primero está suplicando a Dios que le escuche. Después está reconociendo su condición espiritual delante de Dios. Ahora en el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. ¿Nota la palabra pero? Ese término pero, yo soy malísimo en gramática, pero sí sé que ese término pero cambia el sentido de la frase que viene de atrás. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Nadie. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si tú miras los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Nadie. Nadie. Ahora el salmista dice: pero, cambia el sentido de lo que sigue adelante. En ti hay perdón. Ahora hay confianza en el salmista. Y lo veremos más adelante. Ahora hay gozo en el salmista. Yo clamo a ti de lo profundo de mi ser. Ruego que me escuches. Porque si tú miras mi pecado,
yo no me puedo mantener en pie, pero sé y tengo por cierto que en ti hay perdón. Es probable que el autor de este salmo sea David, haya sido David. Así que si fue David, nosotros podemos tener algo de información que las escrituras mismas dan de uno de los pecados que aquejó a David durante mucho tiempo. No fue liviano el pecado de David, no fue liviano. El rey debía acompañar a su pueblo a las batallas. El rey no podía quedarse en casa. Era función del rey salir con su pueblo a la batalla. David no lo hizo. No lo hizo. Se quedó en su casa en vez de estar cumpliendo su deber. Y como se queda en casa en vez de estar cumpliendo su deber, cualquier día la esposa de uno de los soldados que sí está en el frente de batalla se está duchando en la intimidad de su hogar y el rey desde la azotea mirando a esta mujer. Ahí ya había cometido adulterio, porque el Señor Jesucristo dice que todo aquel que mira a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Pero del pensamiento pasó al hecho. Hace traer a esta mujer y comete adulterio. No solo ha faltado a su deber como gobernante, no solo ha estado alimentando su corazón con concupiscencias, mirando a una mujer desnuda, sino que ahora la hace traer, y en tanto que sus soldados están en el frente de batalla, él está cometiendo adulterio. Pero el pecado no paró ahí, ¿cierto? Al tiempo se entera de que esta mujer está esperando un hijo. Y nota usted cómo David maquina un plan siniestro para quitarse la responsabilidad por ese hijo. Hace traer a Urías. Y respaldándose en su amistad y en su amor, lo embriaga y lo envía donde su señora en la esperanza de que Urías, por ser esposo de ella, en un acto legítimo tuviera relaciones sexuales con su esposa y poder, perdóneme la expresión, achacarle el hijo. Pero Dios es Dios y no iba a dejar la cosa así. No iba a dejar la cosa así. Y el relato sigue hasta cuando David arma todo un complot, traiciona a su buen amigo Urías, le engaña, hay mentira, porque le pide que lleve con él mismo la carta donde lleva su sentencia de muerte, y finalmente comete asesinato, diría el fiscal hoy, como determinador. Hay abogados entre nosotros, como determinador, es el autor intelectual de que Urías muera en el frente. Hecho eso, no hay arrepentimiento en él, cree que va a quedar en oculto, sin duda está dando mal testimonio, por lo menos a los empleados de la casa real, porque ellos sabían, y sus cercanos, lo que estaba pasando, y comete gran pecado. Pero Dios es Dios que perdona. Claro, también disciplina, ¿no? También disciplina. Viene disciplina, dolorosísima, dolorosísima para David. Y las consecuencias de su pecado llegan a afectar aún a sus hijos. Lean ustedes la historia de los hijos de David y relaciónenlas con su pecado y notarán cómo ese mal testimonio de papá afectó
gravemente a sus hijos. Ese es el creyente que está hablando aquí en el Salmo 130. En ti hay perdón. Hermano Leonel. Amén, hermano. Por supuesto, el Espíritu Santo obrando allí, ¿no? Obrando allí. Pero dice aquí el salmista en el versículo 4, en ti hay perdón. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna diferencia entre usted y yo y David? A ver, no me responda. ¿Acaso usted y yo no hemos faltado a nuestro deber muchas veces? Como empleados, como padres, como hijos, como esposas, como esposos, como ciudadanos. ¿Acaso usted y yo no hemos perdido el tiempo? Y esta que viene, estoy tratando de seguir la línea de la historia de David. ¿Acaso usted y yo no hemos cometido adulterio? No, yo no. Yo me casé hace 40 años y jamás. Hermano, nunca jamás en su vida han corrido sus ojos detrás de una mujer a quien ha mirado con adulterio, con deseo. El Señor Jesús dice, si eso ha sido así, adulteraste. Y por supuesto, si ha sido de hecho, pues. Y las mujeres, nosotras no. Tristemente vivimos una época en que así como se promueve la sensualidad para los hombres, se promueve para las mujeres. ¿Acaso usted, como acaba de aportar el hermano Leonel, no ha ocultado su pecado delante de Dios? ¿Acaso usted no ha mentido? Yo no. Wow. ¿Acaso usted no ha traicionado algunas veces a los más cercanos suyos, haciendo promesas que después no cumple? Por eso es que pregunta el salmista en el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Y creo que con las preguntas que yo acabo de hacer, cada uno de ustedes y yo mismo deberíamos vernos como un rey de ajedrez que acaba de ser derrotado. Jaque mate, paz, no puede mantenerse en pie. El salmista está llamando su atención a su propio pecado, a su propia situación, pero también está llamando nuestra atención, porque es palabra de Dios, a nuestra propia situación. Hermano querido, si Dios mira tu pecado
tú puedes mantenerte en pie. Pero note lo que sigue diciendo el salmista: para que esos rostros que estoy viendo apesadumbrados, como debe ser, serios y acongojados, se tornen en rostros de gozo y de sonrisa, pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón. Qué lindo tema, hermanos, para nuestro devocional matutino. Abrir nuestros ojos, dar gracias a Dios por un día más de vida, llevar nuestros pensamientos delante de Él, reflexionar acerca de nuestra condición espiritual delante de Dios y poder concluir diciendo: en ti hay perdón. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra alegría, hermanos. No nos quedemos, aunque no lo olvidemos, pero no nos quedemos sumergidos en el dolor del pecado. Claro, el pecado tiene que dolernos y apesadumbrarnos, pero también sabemos que podemos llevar nuestros ojos a nuestro Salvador. De estar en el piso, hermanos, derrotados, caídos, moribundos por nuestra condición de pecado, en Cristo podemos levantarnos y después de decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, llevar nuestros ojos al Señor Jesucristo. Olvidé el texto, vayamos a Romanos 8, por favor. Capítulo 7. Romanos 8, capítulo 6. Romanos 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y note lo que sigue después: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El salmista en el Salmo 134 está diciendo: pero en ti hay perdón. Sí, he pecado. Sí, he ofendido a mi Dios. Reconozco que he pecado contra Dios, pero en ti hay perdón. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Qué razón tuvo Dios para, desde antes de la fundación del mundo, acordar con su Hijo y con el Espíritu Santo que su Hijo iría a la cruz para morir allí por aquellos que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, eligió para salvación? Algún propósito debió tener Dios. Nuestra mente no alcanza a dimensionarlo, pero si lográramos dimensionarlo, si lográramos imaginarlo, imaginémonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde antes de la creación del mundo, reunidos, considerando que todo ser humano está muerto en delitos y pecado, y de repente el Padre dice incondicionalmente, sin que haya mérito alguno en ellos: yo voy a elegir a estos, pero yo sé que en ti hay perdón. Yo sé que Cristo murió en la cruz. Yo sé que tú me concediste el don de la fe
el don del arrepentimiento, que porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, he creído en Cristo por la obra del Espíritu Santo como mi Señor y Salvador, con un solo propósito: soli Deo gloria, decimos los reformados. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Hermano, no esté, aunque sí, con esa cara de pesadumbre, aunque sí debemos dolernos y mucho por nuestro pecado. Pero si usted ha creído en Cristo como su Señor, como su Salvador, en Dios hay perdón. Y para Él sea toda la gloria. Hermanos, que en el culto que viene a continuación, los himnos que entonemos se oigan hasta la avenida Boyacá. No porque queramos romper nuestros pulmones y hacer aquí un concurso de quién canta más fuerte, sino porque queremos gozarnos alabando a ese Dios que en Cristo proveyó perdón para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo,